¿Cómo automatizar tu riqueza? El sistema para que tu cuenta bancaria trabaje para ti. Voy a contarte algo que me aterra admitir. Durante años, fui la persona que miraba su cuenta bancaria a fin de mes y simplemente no entendía a dónde se había ido el dinero. No estoy hablando de grandes gastos, no. Estoy hablando de esa sensación horrible de haber ganado un sueldo decente y terminar con casi nada, sin lujos, sin viajes, sin nada que justifique el vacío. Y lo peor no era la falta de dinero, lo peor era la culpa. Esa voz en mi cabeza que me repetía cada noche: eres un irresponsable, no tienes control, nunca vas a cambiar. Hasta que un día, algo cambió. No fue un libro de autoayuda, no fue un curso carísimo de finanzas. Fue una conversación de 5 minutos con alguien que me hizo una pregunta tan simple que me dejó mudo. ¿Por qué sigues confiando en que vas a tener fuerza de voluntad a fin de mes? No supe qué responder. Porque tenía razón. Yo era el mismo tipo que prometía ahorrar cada mes y que terminaba gastando en cosas que ni siquiera recordaba haber comprado. ¿Te suena familiar? Porque si estás aquí, probablemente también te ha pasado. Y antes de que sigas leyendo, necesito que hagas algo. Si este tema te resuena, aunque sea un poco, dame un like ahora mismo. No al final del video. Ahora. Porque lo que voy a compartir contigo no es teoría bonita. Es el sistema exacto que usé para dejar de sabotearme a mí mismo. Déjame pintarte la escena exacta del momento en que todo explotó. Era un viernes por la noche. Yo estaba sentado en mi sofá con mi computadora abierta, mirando fijamente los movimientos de mi cuenta bancaria de los últimos 3 meses. Tenía una hoja de cálculo al lado con todos mis gastos clasificados. Comida, transporte, suscripciones, salidas, todo estaba ahí. Y cuando sumé todo, el número me dio un golpe en el estómago. Había gastado exactamente el 87% de mi sueldo en cosas que honestamente no me hacían más feliz. No estoy exagerando. 87%. ¿Sabes qué es lo más retorcido de todo esto? Que yo me consideraba una persona responsable. Pagaba mis cuentas a tiempo, no tenía deudas grandes, pero tampoco tenía ahorros, tampoco tenía un fondo de emergencia, y definitivamente no tenía un plan para el futuro. Estaba atrapado en un ciclo que probablemente tú también conoces. Cobrar, gastar, llegar justo a fin de mes, repetir. Y la pregunta que me atormentaba no era ¿cómo ahorro más? Era mucho más oscura. ¿Qué va a pasar conmigo si sigo así? Esa noche no dormí. Me quedé despierto imaginando escenarios, una emergencia médica, la pérdida de mi trabajo, un gasto inesperado que me obligara a pedir dinero prestado. Y lo peor, llegar a los 40, 50 años y seguir en la misma situación. Sin libertad, sin opciones, sin paz mental. A la mañana siguiente hice algo que nunca había hecho. Llamé a esa persona que me había hecho la pregunta incómoda. Se llama Martín y trabaja en finanzas, pero no es de esos tipos que te hablan con términos complicados para hacerte sentir estúpido. Es de los que van directo al punto. Le conté todo. Le dije que me sentía perdido, que no sabía por dónde empezar, que cada vez que intentaba ahorrar terminaba fallando, y él me dijo algo que cambió mi perspectiva por completo. El problema no eres tú. El problema es que estás peleando contra tu propia naturaleza humana. Y esa es una pelea que siempre vas a perder. Me explicó que nuestro cerebro no está diseñado para pensar a largo plazo. Está diseñado para sobrevivir hoy, para buscar placer inmediato, para evitar el dolor ahora, aunque eso signifique un desastre después. Por eso es que hacer dieta es difícil. Por eso es que hacer ejercicio es difícil. Y por eso es que ahorrar dinero que ves disponible en tu cuenta es casi imposible. Entonces, ¿qué hago?, le pregunté, y honestamente mi voz sonó desesperada. Y ahí fue cuando me dijo las palabras mágicas. Deja de pelear. Haz que el dinero desaparezca antes de que tu cerebro sepa que existe. Sonaba demasiado simple, demasiado obvio, y al mismo tiempo, completamente revolucionario. ¿Por qué nunca se me había ocurrido? Martín me explicó el concepto de una forma que nunca olvidaré. Imagina que tu sueldo
es como agua cayendo en un balde. Si ese balde tiene agujeros, el agua se va a escapar sin que te des cuenta. Pero si tú decides dónde van esos agujeros antes de que el agua llegue, controlas exactamente a dónde va cada gota. La idea era brutal en su simplicidad. Configurar transferencias automáticas el mismo día que me pagaban, antes de que yo tuviera tiempo de tocar ese dinero. Antes de que mi cerebro dijera, tengo plata disponible, puedo gastar un poco más este mes. Pero acá viene lo interesante. No se trataba solo de ahorrar. Se trataba de diseñar un sistema que funcionara incluso cuando yo no tuviera motivación. Incluso cuando estuviera cansado. Incluso cuando quisiera darme un gusto. El dinero ya no estaría ahí para tentarme. Simplemente habría desaparecido. Y esto es clave. Si tú estás viendo esto y todavía no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Porque esto no es contenido de relleno. Esto es el tipo de información que literalmente puede cambiar tu vida financiera. Y si ya estás suscrito, comparte este video con alguien que sabes que lo necesita. Con ese amigo que siempre se queja de que no le alcanza el dinero. Con ese familiar que nunca tiene ahorros. Hazlo ahora. Esa misma tarde, Martín y yo nos sentamos con mi computadora y mi celular y empezamos a construir mi sistema de automatización financiera. Lo primero que hicimos fue abrir una segunda cuenta bancaria. Esto es fundamental, y la mayoría de la gente no lo hace. Tener todo tu dinero en una sola cuenta es como tener toda tu comida en un solo plato gigante. Te vas a comer todo sin pensar. Necesitas separación física. Necesitas que tu cerebro entienda que esa segunda cuenta no es para gastar. Es invisible, no existe. Abrimos una cuenta de ahorros digital que ni siquiera tenía tarjeta de débito asociada. No podía usarla en cajeros. No podía comprar nada con ella. Solo podía recibir dinero. Esta fricción intencional era parte del diseño. Después calculamos un número específico. ¿Cuánto dinero necesitaba realmente para vivir cada mes? Y acá es donde me di cuenta de algo perturbador. Yo pensaba que necesitaba casi todo mi sueldo para sobrevivir. Pero cuando separamos gastos esenciales de gastos emocionales, la cifra real era mucho menor. Comida real, $300, alquiler, 500, servicios, 150, transporte, 100. Sumando todo, necesitaba alrededor de $1,200 al mes para cubrir lo básico. Mi sueldo era de $2,000. ¿Dónde estaban los otros $800? En el vacío. En gastos hormiga. En compras impulsivas. En suscripciones que ni usaba. Configuramos la primera transferencia automática, el 20% de mi sueldo directo a la cuenta de ahorros invisible. $400 que desaparecerían el día 1 de cada mes, exactamente cuando me pagaban. Ni siquiera los vería en mi cuenta principal. Pero Martín no se detuvo ahí. Me hizo crear una tercera cuenta. Una cuenta de emergencias. Esta es la cuenta que va a salvarte cuando todo se vaya al demonio, me dijo. Y tenía razón. La mayoría de las emergencias financieras no son realmente emergencias. Son eventos predecibles que tratamos como sorpresas porque nunca nos preparamos. El auto se va a romper. Vas a necesitar ir al médico. Algo en tu casa se va a dañar. Esto no es mala suerte, es matemática. Configuramos otra transferencia automática, $100 mensuales a esa cuenta de emergencias. Intocable, sagrada, solo para verdaderas crisis. Y acá viene lo loco. Después de configurar esas dos transferencias automáticas, me quedaban $1,500 en mi cuenta principal, más que suficiente para vivir, más que suficiente para pagar todo. Y sin embargo, sentí pánico. Mi cerebro entró en modo supervivencia. ¿Y si necesitas ese dinero? ¿Y si hay un gasto extra? ¿Y si te estás limitando demasiado? Ese miedo es real, y es exactamente la razón por la que la mayoría de la gente nunca automatiza sus finanzas. Martín vio mi cara de pánico y sonrió. Esto es lo que quería que sintieras, me dijo. Porque este miedo es mentira. Es tu cerebro resistiéndose al cambio. Pero en 2 semanas, este nuevo balance va a sentirse normal. Y en 2 meses, ni siquiera vas a recordar que alguna vez tuviste acceso a ese dinero. No le creí completamente,
pero decidí confiar en el proceso. Activé las transferencias, configuré las fechas, revisé 3 veces que todo estuviera correcto y esperé. El primer día de pago llegó, y efectivamente, como magia negra, $500 desaparecieron de mi cuenta antes de que yo despertara. 400 a ahorros, 100 a emergencias. Me quedé mirando el balance, $1,500. Me sentí pobre. Me sentí restringido. Me sentí como si me hubieran quitado algo. Pero también sentí otra cosa, una pequeña chispa de orgullo. Por primera vez en años había ahorrado sin esfuerzo, sin pensarlo, sin una decisión consciente. El sistema había trabajado por mí mientras yo dormía. Y esto es importante que entiendas. La automatización no requiere motivación, no requiere disciplina, no requiere que seas una mejor persona. Solo requiere que configures el sistema una sola vez, y después el sistema trabaja para ti todos los meses, incluso cuando tú estás cansado, distraído o tentado a gastar. Las primeras 2 semanas fueron raras. Voy a ser honesto contigo. Hubo momentos en que quise deshacer todo. Hubo un sábado que salí con amigos y cuando vi mi cuenta pensé, no tengo suficiente dinero para esto. Pero la verdad era otra. Sí tenía suficiente. Solo que ahora tenía que ser más consciente de cómo gastaba. Tuve que elegir. Tuve que decir que no a cosas que antes compraba sin pensar. Una cena extra, una ronda de tragos, un impulso de compra online a medianoche. Y acá viene lo fascinante, decir que no se sintió como sacrificio. Se sintió como poder, como control, como estar tomando decisiones desde un lugar de claridad en vez de reacción. Porque sabía que mientras yo estaba eligiendo cómo gastar mi dinero disponible, había otro dinero creciendo en silencio en cuentas que ni siquiera miraba. A las 3 semanas, algo cambió en mi cerebro. Los $1,500 dejaron de sentirse como poco. Empezaron a sentirse como suficiente. Mi cerebro recalibró. Aceptó este nuevo balance como la norma. Y cuando abrí mi aplicación de banco y vi que tenía $1,200 en ahorros, algo se rompió dentro de mí. Lloré. Y no es exageración. Lloré porque en toda mi vida adulta nunca había tenido $1,200 ahorrados. Nunca, y lo había logrado sin esfuerzo consciente. El sistema lo había hecho por mí. Ahora déjame contarte lo que pasó en los siguientes 6 meses, porque esto es donde la cosa se pone realmente interesante. Cada mes, religiosamente, $500 desaparecían de mi cuenta. Y cada mes, yo vivía con lo que quedaba. Sin drama, sin crisis, sin préstamos. A los 3 meses tenía $3,000 ahorrados. A los 6, tenía 6,000. Y acá viene lo loco. Ese dinero dejó de ser números en una pantalla. Se convirtió en opciones, en libertad, en respirar tranquilo. Hubo un día que se rompió mi computadora. Antes, eso hubiera sido una catástrofe. Hubiera tenido que usar mi tarjeta de crédito. Hubiera entrado en deuda. Hubiera entrado en pánico. Pero esta vez, simplemente abrí mi cuenta de emergencias, transferí el dinero necesario, compré una computadora nueva y seguí con mi vida. Sin estrés, sin culpa, sin consecuencias financieras que duraran meses. ¿Entiendes el poder de esto? No es solo sobre tener dinero guardado. Es sobre no vivir al borde del colapso financiero todo el tiempo. Es sobre dormir tranquilo. Es sobre no sentir ese nudo en el estómago cada vez que llega un gasto inesperado. Pero lo más importante, fue algo que no esperaba. Cambió mi relación con el dinero. Dejé de verlo como algo escaso que tenía que proteger desesperadamente. Empecé a verlo como algo que podía manejar con inteligencia. Y ahora llegamos a la parte que probablemente más te interesa, cómo configurar esto exactamente para tu vida. Porque la teoría está bien, pero sin acción concreta, esto no sirve de nada. Primero, necesitas abrir al menos 2 cuentas bancarias separadas, una para gastos diarios, otra para ahorros. La mayoría de los bancos te permiten hacer esto gratis desde su aplicación móvil, sin trámites complicados, sin papeleos. En 10 minutos está listo. La cuenta de ahorros debe ser ligeramente incómoda de acceder, sin tarjeta de débito,
sin acceso fácil. Esto no es para torturarte, es para crear fricción intencional entre tú y tu dinero. Segundo, calcula tu número de supervivencia. ¿Cuánto necesitas realmente para vivir cada mes? No cuánto quieres gastar, cuánto necesitas. Sé brutalmente honesto. Separa necesidades de deseos. Comida, vivienda, transporte, servicios básicos. Esa es tu base. Todo lo demás es negociable. Tercero, decide tu porcentaje de ahorro automático. Si nunca has ahorrado, empieza con 10%. Si ya tienes algo de control, ve por 20. Si eres agresivo, 30. No hay una respuesta correcta. Lo importante es empezar. Cuarto, configura la transferencia automática para que ocurra el mismo día que te pagan. Esto es crítico. No 3 días después. No cuando te acuerdes. El mismo día, antes de que tu cerebro registre que ese dinero existe. La mayoría de los bancos tienen esta opción en su sección de transferencias programadas o pagos automáticos. Quinto, crea tu fondo de emergencias. Esta es una cuenta separada de tus ahorros regulares. Tus ahorros son para metas y objetivos. El fondo de emergencias es solo para crisis reales. Enfermedad, pérdida de empleo, reparaciones urgentes, nada más. La meta inicial, $1,000. Después, 3 meses de gastos. Eventualmente, 6 meses. Pero empieza con 1,000. Eso solo ya te pone por delante del 80% de las personas. Sexto, revisa tus suscripciones y gastos automáticos que ya tienes. Netflix, Spotify, gimnasio, aplicaciones que ni usas. Cancela todo lo que no te aporta valor real. Ese dinero se va a sentir como un aumento de sueldo inmediato. Séptimo, dale tiempo al sistema. Los primeros 30 días van a ser raros. Tu cerebro va a resistir. Va a querer volver a lo cómodo. Ignóralo. A los 60 días, esto va a sentirse normal. A los 90, no vas a entender cómo vivías antes sin este sistema. Y acá viene algo que mucha gente no te va a decir. Vas a fallar a veces. Van a haber meses donde tengas que tocar tus ahorros porque calculaste mal. O porque hubo un gasto genuinamente inesperado. Eso está bien. No es fracaso. Es ajuste. Lo importante es volver al sistema. Siempre volver al sistema, porque el sistema es más fuerte que tu motivación. El sistema trabaja incluso cuando tú no tienes ganas. Entonces, ¿qué pasó conmigo después de un año de hacer esto? Tengo $12,000 ahorrados. Tengo un fondo de emergencias con 5,000. Tengo paz mental que no puedo ponerle precio. Y tengo algo más valioso. La certeza de que nunca más voy a volver a ese lugar de desesperación financiera donde estaba antes. Esto no me hizo rico. No me cambió la vida de la noche a la mañana. Pero me dio algo que el dinero solo no puede comprar. Control. Opciones. Dignidad. Y la capacidad de decir que no a cosas que no quiero sin entrar en pánico. Ahora te toca a ti. Y sé que vas a tener dudas. Sé que vas a tener miedo. Sé que tu cerebro va a inventar 1,000 excusas de por qué esto no va a funcionar para ti. No gano suficiente. Tengo muchas deudas. Mi situación es diferente. Todas esas excusas son válidas. Y todas son mentira. Porque este sistema funciona con cualquier ingreso. Funciona con deudas. Funciona en cualquier situación. La única pregunta real es, ¿vas a dar el primer paso o vas a seguir en el mismo lugar dentro de un año? Si este video te movió algo, si sentiste aunque sea un poco de incomodidad, de reconocimiento, de esto es exactamente lo que necesito. Entonces, haz 3 cosas ahora mismo. Dale like a este video, suscríbete al canal si aún no lo has hecho, y déjame un comentario contándome cuál es tu mayor miedo al automatizar tus finanzas. Aunque no estés de acuerdo con algo de lo que dije, coméntalo, porque tu historia, tu duda, tu perspectiva puede ser exactamente lo que alguien más necesita leer para dar el salto. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, el mejor momento para empezar fue hace un año. El segundo mejor momento es ahora mismo.